El tema de hoy es un tema que afecta bastante a África y es el tema de la ayuda externa. ¿Ok? Eh, Me pidieron que tocase este tema ya que lo he estudiado bastante y es un tema que me llega mucho, la verdad, y personalmente creo que es una de las razones por las cuales muchos países africanos están en los problemas económicos en los cuales se encuentran hoy día. ¿Ok? Para explicaros simplemente, mi visión es muy parecida a la visión que tiene la economista de Zambia llamada Dambisa Moyo. No sé si la conocéis, pero si no, os aconsejo que echéis un vistazo a su carrera, a su vida, sobre todo a sus libros y artículos que ha escrito sobre ese tema en específico. Ella se centra mucho en el hecho de que la ayuda externa no ayuda a los países africanos, sino que lo que hace es traer corrupción y prácticamente subdesarrollo. Entonces, voy a citarla unas cuantas veces, pues simplemente entender que me gusta mucho lo que ella dice y me he basado en todas las investigaciones que he hecho de diferentes personas y esta es la que más me ha convencido. Entonces, para entender qué es o cuáles son los problemas con la ayuda externa, tenemos que entender qué es exactamente la ayuda externa. Sé que muchas personas lo sabrán, pero para aquellos que no lo saben, la ayuda externa es la transferencia internacional de capital y servicios de un país a otro, ¿ok? Prácticamente. Esta transferencia de capital y servicios puede ser una transferencia de servicios capital humanitario, ¿ok? Imaginaros que ha habido un tornado en un país y necesitan ayuda porque ha destrozado muchas viviendas y necesitan apoyo financiero o simplemente apoyo de empresas privadas para que les ayuden a reconstruir el país. Luego, está también la ayuda externa económica. Esta es una de las más conocidas, ¿no? Que es simplemente enviar dinero. Un país donante le envía dinero a un país que lo recibe. Luego está el apoyo militar, más que nada para que los países que reciben la donación pues mejoren su ejército y también compren material, armas, material ilícito para poder defenderse, ¿no? Y luego está los planes de apoyo sanitarios. Estos son más ayudas que dan ONGs o empresas privadas. Y más que nada es para ayudar a prevenir enfermedades, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de Bill Gates and Melinda Foundations con las vacunas que proveen a muchos países africanos. ¿Ok? Entonces, nos damos cuenta que el tipo de ayuda externa siempre es algo bilateral, ¿no? Acuerdos entre un país o una entidad y otra. ¿Ok? Y ya os digo, existe también el apoyo multilateral, que en este caso es cuando existe una agencia, en este caso pues puedo poner, no sé, las Naciones Unidas, ¿ok? Mediante los diferentes programas que tienen, a la cual diferentes países contribuyen, ¿ok? Donan, y esa agencia se encarga de distribuir la ayuda externa. Muchos de estos casos, la ayuda externa en sí, pues sirve para influenciar políticamente en muchos países. Y eso es lo que a mí lo que más veo, lo que más he analizado, ¿no? Que la ayuda externa se da para eso mismo, para poder influenciar a un país o a su población, ¿ok? O sea, a las personas que dirigen el país o a las personas que viven en el país, ¿ok? Y ayudarles a hacerse, pues, no sé, más fuertes militarmente, llevar a cabo un movimiento social, etcétera. Entonces, una vez explicado esto, espero que hayáis entendido. Cualquier pregunta que tengáis, ya sabéis, podéis comentar y responderé a todas las preguntas que hagáis. Me podéis hablar también en privado, ¿ok? Entonces, como ya os he dicho, hay ayuda que llega mediante ONGs o mediante empresas privadas. Y muchos gobiernos africanos pues invierten todas sus energías en asegurarse de que cumplen con los requisitos o requerimientos que imponen las instituciones internacionales o estas compañías o estas agencias que les proveen el dinero, ¿ok? Muchos países africanos no prestan suficiente atención a las necesidades de sus paisanos. O sea, se centran en tener todo perfecto, ¿ok? Para recibir esa ayuda externa,
pero en realidad no están mirando cuáles son las necesidades que tienen sus paisanos. Y esto, más que nada, yo lo vinculo a un efecto de la presión occidental y la necesidad de obtener ese dinero de la ayuda externa, ¿ok? Y ya os digo, la presión occidental es porque muchas de las ayudas que dan externas traen condiciones, ¿ok? Y estas condiciones es presión que impones en un país. Les dices que para recibir X cantidad de dinero tienen que cumplir con estas condiciones, si no, no lo reciben, ¿ok? Entonces, la ayuda externa, en teoría, debería traer un beneficio, ¿ok? Hay muchas personas que creen que trae un beneficio a los países que lo reciben. La idea de beneficio de la ayuda externa es fácil, ¿ok? La ecuación es sencilla, es el dinero ahorrado. Imaginemos que un país tiene dinero ahorrado, se convierte en inversiones, y las inversiones se convierten en oportunidades para el crecimiento económico, ¿ok? En el caso de muchos países africanos, los ahorros no existen, y sus ahorros en realidad es la ayuda externa que reciben de otros países, ¿ok? Entonces, estos ahorros en realidad son deudas que obtienen de instituciones internacionales, por ejemplo, como el Fondo Monetario Internacional o como el Banco Mundial, ¿ok? Y esto es lo que ellos usan para invertir en la economía e intentar estimular la economía del país. Entonces, al final, si usas deuda para estimular la economía, que puede causar más deuda, pues lo más probable es que termines endeudado. Y esta es la situación de muchos países africanos. Sobre todo también teniendo en cuenta el alto interés que se impone en esta ayuda externa a los países o a las personas que lo reciben, ¿ok? Entonces, es necesario mirar al efecto de la ayuda externa en estos últimos 10 años o incluso 70 años y entender qué es lo que ha hecho en realidad hasta el día de hoy, ¿ok? Voy a ser directo y claro. Lo que veo en África es corrupción, es un aumento de la pobreza en los países africanos, inestabilidad social y política y sobre todo dependencia en los países donantes para poder sobrevivir. ¿Ok? Os digo, por ejemplo, es una persona que no tiene casa, vive en la calle, pues está en la puerta del supermercado y la gente pues le da 1 euro o 2 euros. Imaginaos que eso es África, ¿ok? Los países africanos le dan 1 euro o 2 euros. La persona no va a poder salir de esa situación con 1 euro o 2 euros. La persona puede salir de esa situación si el gobierno crea un plan, ¿ok? Para personas como él, de los cuales se pueden beneficiar de un plan, el cual les entrena y les da, pues, ciertas herramientas para poder salir de esa situación y poder encontrar un trabajo o crear un negocio, ¿ok? Entonces, en el caso de África es lo primero. A los países africanos se les da continuamente este dinero en ayudas, pero en realidad no se les ayuda a estimular esa economía o a crear puestos de trabajo para que su población pueda avanzar, ¿ok? Y eso es simplemente un ejemplo. Entonces, en cuanto a la corrupción, muchos donantes miran a un lado y no hacen nada. O invierten cuando es tarde. O intervienen cuando es tarde. Y su intervención es más por razones políticas. O sea, según algunas estimaciones, los países africanos pierden al menos 50 billones de dólares anuales debido a los flujos financieros ilícitos. O sea, que la mayoría del dinero, por así decir, de la ayuda externa, ¿ok?, no termina donde debería de terminar, que es beneficiando al pueblo, sino que termina en los bolsillos de muchos dirigentes africanos que lo invierten en X número de cosas que voy a mencionar luego más tarde, ¿no? Por ejemplo, este dinero que se invierte, los 50 billones de dólares que se pierden, podría ser utilizado para financiar iniciativas y servicios públicos que mejoren la vida de los ciudadanos africanos. En lugar de ello, el dinero adquirido se canaliza hacia el extranjero utilizando estructuras financieras extraterritoriales y a menudo con la ayuda de bancos, abogados, contables y agentes inmobiliarios cómplices y negligentes, consiguen asegurar este dinero que roban del pueblo o que reciben mediante ayuda externa, lo consiguen pues asegurar o mantener seguro fuera del país, lejos del alcance de las personas de ese mismo país, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos más escandalosos que he visto en las redes sociales ha sido, en las noticias, fue el caso de Guinea Ecuatorial, ¿okay? Que desde 1979
La familia gobernante y sus asociados han robado supuestamente miles de millones de dólares al pueblo, almacenando gran parte de esta riqueza en el extranjero. En 2014, el Departamento de Justicia de Estados Unidos llegó a un acuerdo con el vicepresidente del país. En 2017, a raíz de una denuncia penal presentada por Transparencia Internacional, si conocéis esta organización, Francia y Sherpa, las autoridades francesas, declararon culpable, ¿ok?, por la malversación de fondos y le confiscaron activos su valor de 35 millones de dólares, mientras que Suiza le incautó 25 de sus coches lujosos. Ya os digo, en Estados Unidos llegó a un acuerdo, pero sí le pillaron al primer ministro o vicepresidente, le pillaron con dinero corrupto, ilícito, que sacó del país. Y ya os digo, la corrupción no depende de estos individuos que administran lo que yo llamo administraciones económicas. O sea, yo los países africanos no los considero naciones-estado, sino zonas especiales de explotación económica. Y tiene una persona que lo único que hace es administrar eso. Se llama presidente, se llama primer ministro, se llama dictador. Pero la explotación es continua y la lleva siendo durante cientos de años. ¿Okay? Entonces la corrupción en realidad no depende de estos individuos, sino que la corrupción también y mayoritariamente depende de empresas extranjeras y gobiernos que también sobornan a los mandatarios africanos y de una forma u otra, entre la espalda y la pared, o entre el plomo y la lápida, les fuerzan a aceptar estos sobornos. ¿Okay? Entonces, ¿por qué digo que les fuerzan? Obviamente les ofrecen muchas cosas a cambio de seguir explotando esta zona especial económica, como he dicho, he definido, y a cambio de eso, sus hijos van a estudiar al extranjero, etcétera, ¿no? Entonces, la corrupción en África lo considero un cáncer. Y es un cáncer que devora el continente, ¿ok? Según informes de diferentes organizaciones, la mayoría de ciudadanos de a pie viven diariamente sobornando a las autoridades para acceder a los servicios públicos. ¿Te ha gustado el contenido de este podcast? Ayúdanos a crear más contenido. Hazte un mecenas en Patreon o apóyanos mediante el enlace que aparece en este podcast. Tu contribución puede ser cualquier cantidad. Te aseguramos un buen contenido a cambio de un apoyo firme. Simplemente dale.